Como podemos observar, este es un certificado de donaciones firmado en su oportunidad por la exdirectora, la señora María Alejandra Benavides, como se puede apreciar. Si bien es cierto, ahí está todo el detalle de esta donación, que constituye básicamente pinturas, acompañado de la respectiva guía de despacho, ¿ya? Y en la PPT siguiente me permití agrandar un poquitito la imagen de algo que es bastante llamativo a mi juicio, que dice relación con la dirección donde se debía entregar. Dice donación INBA, pero la dirección que aparece, que es Avenida México, en la comuna de Recoleta, no es la dirección del INBA. Entonces, me llamó la atención esa situación, y como podemos ver, el monto está casi cercano a los 8 millones de pesos. Luego tenemos aquí una factura electrónica por un monto un poquito más arriba del millón de pesos, con timbre, como se puede apreciar también, de recepción del INBA, con fecha agosto del año 23. La voy a agrandar en la PPT siguiente, como podemos apreciar ahí, la recepción, como decía, con fecha 26 de agosto del año 2024, y justamente en la última parte de esta factura aparece el overol desechable blanco en talla XL, microporoso, 50 unidades. Entonces creo que aquí es bastante evidente y da cuenta de cuál era la necesidad que tendría hipotéticamente el establecimiento de comprar este tipo de insumos. Sin perjuicio que aquí también aparecen otras cosas, como enchufe, como se puede apreciar, y también aparecen guantes, y en la misma cantidad, 50 unidades. Guantes que también se ocupan, dicho sea de paso, cuando hay actos de violencia al interior de los establecimientos. En sesión de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, Andrea Bravo, directora del Liceo José de San Martín, presentó documentación y antecedentes que apuntan a una red de adoctrinamiento político, irregularidades en compras y vínculos entre autoridades municipales de izquierda y los episodios de violencia que por más de una década azotaron los liceos emblemáticos de Santiago. Con apoyo visual y documentación concreta, Bravo expuso facturas que incluyen overoles desechables y guantes comprados en cantidad para el INBA, donaciones valorizadas en cerca de 8 millones de pesos, con una dirección de entrega que no correspondía al establecimiento, y fotografías de estudiantes al interior de recintos escolares con pañuelos, y las siglas del Frente Patriótico Manuel Rodríguez de fondo. Todo en instalaciones financiadas con recursos públicos. Pero el relato fue más allá de las facturas. Bravo trazó una línea directa entre el inicio del declive de los liceos emblemáticos y la gestión municipal de izquierda. Desde las charlas de adoctrinamiento realizadas por el entonces diputado Giorgio Jackson a estudiantes en 2013, pasando por la profesora sumariada por inducción política que fue posteriormente nombrada directora interina bajo una administración PC, hasta coordinadores de convivencia escolar con militancia activa en Revolución Democrática y el Partido Comunista. Nombró a Luis Vicencio, a Rodrigo Rocco y a la exalcaldesa Iracy Hasler, quien en su momento agradeció públicamente a los estudiantes que se saltaron los torniquetes del metro, acto que dio inicio al estallido social. El testimonio más crudo fue el de los funcionarios que reconocían a los encapuchados, pero callaban por miedo a represalias a la salida del colegio. Para Bravo, lo vivido en Santiago durante más de 10 años, es absolutamente imposible que haya ocurrido sin ayuda de gente tanto interna como externa a los establecimientos. Buenos días, primero que todo, a todos los presentes. Presidente, yo traje algo de apoyo visual comprometido desde la sesión anterior que me gustaría justamente ahora poder visualizar. Me voy a referir enseguida, por su intermedio, presidente, a la consulta hecha por la diputada Rodríguez, pero creo que tiene relación directa con la pregunta que ya había quedado planteada desde la sesión anterior. Lo que estamos viendo en este momento son parte de la documentación a la cual yo aludí en la sesión anterior, ¿ya? Y dada la consulta realizada por la diputada Rodríguez respecto de si estas facturas estaban en conocimiento de la prensa, al menos desde la información que yo manejo, no. De hecho, yo tomé conocimiento durante este primer semestre 2026 de la existencia de esta documentación,
Se me compartió justamente con la finalidad de poder presentarla ante esta comisión. Y entiendo que la directora del establecimiento, siguiendo el conducto regular, está, digamos, gestionando con el sostenedor esta situación. Sin perjuicio de eso, como podemos observar, este es un certificado de donaciones firmado en su oportunidad por la exdirectora, la señora María Alejandra Benavides, como se puede apreciar. Si bien es cierto, ahí está todo el detalle de esta donación, que constituye básicamente pinturas, acompañado de la respectiva guía de despacho, ¿ya? Y en la PPT siguiente me permití agrandar un poquitito la imagen de algo que es bastante llamativo a mi juicio, que dice relación con la dirección donde se debía entregar. Dice donación INBA, pero la dirección que aparece, que es Avenida México, en la comuna de Recoleta, no es la dirección del INBA. Entonces, me llamó la atención esa situación, y como podemos ver, el monto está casi cercano a los 8 millones de pesos. Ya esta donación constituye básicamente tarros de pintura pequeños. Desde mi experiencia como directora, también es un dato curioso. No, tarros para pintar con brocha. Dato curioso, insisto, porque desde mi gestión directiva, al menos cuando he necesitado comprar pinturas, por lo general uno lo hace en el formato de tinetas grandes, no tarros pequeños. Luego tenemos aquí una factura electrónica por un monto un poquito más arriba del millón de pesos, con timbre, como se puede apreciar también, de recepción del INBA, con fecha agosto del año 23. La voy a agrandar en la PPT siguiente, como podemos apreciar ahí, la recepción, como decía, con fecha 26 de agosto del año 2024, y justamente en la última parte de esta factura aparece el overol desechable blanco en talla XL, microporoso, 50 unidades. Entonces creo que aquí es bastante evidente y da cuenta de cuál era la necesidad que tendría hipotéticamente el establecimiento de comprar este tipo de insumos. Sin perjuicio que aquí también aparecen otras cosas, como enchufe, como se puede apreciar, y también aparecen guantes, y en la misma cantidad, 50 unidades. Guantes que también se ocupan, dicho sea de paso, cuando hay actos de violencia al interior de los establecimientos. Respecto a la segunda consulta que realizó en la sesión anterior la diputada Rodríguez, por su intermedio presidente le respondo, dice relación con quienes hacían adoctrinamiento político, si tenían militancia política o cercanía con las autoridades, que es la consulta justamente que ahora acaba de nuevamente señalar la diputada. Respecto de esto, yo me voy a referir específicamente a una situación que fue denunciada en el año 2022 por la exdirectora del Liceo 1, eso está en los medios de comunicación. Aquí yo saqué un extracto de uno de los temas que ella denunció, porque no fue solo uno. Ella denunció una red de prostitución, denunció que había microtráfico al interior del establecimiento, y entre esas denuncias estaba justamente este tema de el adiestramiento hacia sus estudiantes, ¿ya? Tal cual como se puede apreciar, la directora señaló explícitamente que esto se estaba realizando en la Casa Bolívar. Esto fue tan potente en su minuto que posterior a esta denuncia realizada por la directora, se ejecutaron algunos reportajes en medios de prensa que también son fáciles de acceder, y en esos reportajes se hace alusión específicamente a dos personas que serían los principales dirigentes o responsables de la gestión de esta Casa Bolívar, y en ambos casos, digamos, ambas personas están vinculadas al Frente Patriótico Manuel Rodríguez, ¿ya? Una de esas personas que aparece en el reportaje es la señora Oguana Madera, quien fue presidenta de un centro general de padres, digo uno, porque en el Liceo 1 hay más de un centro general de padres, y ese centro se llama Javierinas Dignas. Este es un ejemplo claro y específico que puedo sostener respecto de lo que implica el adoctrinamiento, y una fotografía también que es bastante categórica,
¿cierto? O sea, creo que es bastante clara la situación ahí, las estudiantes con pañuelos, con las letras FPMR de fondo y los murales que aparecen también de fondo, y esto es en instalaciones del establecimiento. Ya estamos hablando del año 2022, como señalé, ¿ya? Otra situación que también fue aludida por mi presentación en la sesión anterior, dice relación con lo que ocurrió con la profesora Paola Santos, la directora del establecimiento donde ella se desenvolvía en aquella época, que era el Liceo Darío Salas, presentó ante la Dirección de Educación un informe que daba cuenta de las clases que hacía ella y el material pedagógico que ocupaba con sus estudiantes. Y esto motivó, como se puede apreciar acá, la instrucción del respectivo sumario administrativo con fecha noviembre del 2019 por el aquel entonces alcalde don Felipe Alessandri. Sumario que se desarrolló y llegamos a la fecha siguiente, 8 de octubre del año 2021, estando en el ejercicio del cargo la exalcaldesa señora Iracy Hasler, y como se puede apreciar ahí, está el respectivo decreto de sobreseimiento de esta situación. Ahora, me tomé la atribución también de anexar parte del documento que estoy presentando en este momento, que dice relación con la vista fiscal. La idea no es entrar en tanto detalle, pero sí quiero plantear el tema de fondo, que creo que es tremendamente significativo, ¿ya? ¿Y cuál es el punto acá? En el estatuto administrativo existe más de una alternativa que se puede aplicar con un funcionario que cae en algún grado de incumplimiento, ¿ya? Sin embargo, en el estatuto docente, como es el caso nuestro, ¿cierto? Yo también soy docente, no tenemos esa posibilidad. Por lo tanto, tenemos la opción de la destitución o el sobreseimiento. Y en este caso se produjo el sobreseimiento. Sin embargo, el sobreseimiento no se aplica desde la base de que la acción que se le imputó a la profesora no se haya realizado. Es decir, tal cual como se aprecia ahí, tiene que ver con que la gravedad no habría sido la suficiente para poder realizar la destitución en virtud de lo que se argumenta ahí, que es el principio de proporcionalidad en el derecho administrativo. Sin embargo, se comprueba, dice más abajo, que la conducta de la profesora Paola Santos, si bien es cierto, insisto, no dio, bajo la mirada de la Fiscalía Administrativa correspondiente, no dio para la destitución, en ningún caso indica que la conducta no existió. Ahora, respecto de la vinculación que tendrían estas prácticas con autoridades, aludiendo al mismo caso que acabo de presentar de la profesora sumariada por esta inducción política, efectivamente había una vinculación, porque acto seguido que su sumario salió con sobreseimiento, ella fue nombrada como directora interina en el liceo de aplicación. Estando en el ejercicio del cargo, justamente, don Rodrigo Rocco, me permití traer este extracto donde se señala que él es ex militante del PC. Señalar también que bajo esa administración teníamos como coordinador de convivencia educativa, convivencia escolar, a don Rolando Suárez, quien, como podemos apreciar, también tiene un claro perfil de activismo político, ¿cierto?, a través de su partido, que es Revolución Democrática, y tal cual como se aprecia ahí, de hecho fue candidato a la concejalía por Santiago. Entonces, si hay algún grado de relación, digamos, con las autoridades de la época, creo que es bastante claro que sí. De otra forma no se hubiese producido su nombramiento en un cargo tan relevante, sobre todo de un establecimiento que tiene este nivel de complejidad como es el Liceo de Aplicación. Ahí tenemos una publicación justamente en el contexto
de lo que se estaba viviendo en Chile en el posterior al estallido, ¿cierto? Que dice relación con su cuestionamiento a la institucionalidad de Carabineros. Este es nuestro coordinador de convivencia, insisto, de aquella época. Tenemos otros funcionarios que en aquella época estaban ejerciendo su rol dentro de la Dirección de Educación. Aquí tenemos a la figura de don Luis Vicencio, que asumió la concejalía por Santiago en el año 2014, por el Partido Comunista también, militante, y en la administración de la exalcaldesa Hasler, Luis Vicencio también fue uno de los coordinadores de convivencia. Por lo tanto, lo que yo estoy señalando acá han sido solamente informaciones que son explícitas y que están difundidas en los medios de comunicación. Aquí tenemos, por ejemplo, un registro de un tuit que realizó don Luis Vicencio a propósito justamente de uno de los tantos incidentes que se registraron en el INBA, donde él señala que se estaría criminalizando este movimiento estudiantil y que por lo tanto las soluciones, al igual que lo que escuchamos en innumerables ocasiones desde todas las autoridades de la administración municipal, era el diálogo. Y respecto a esto mismo, y a propósito de las vinculaciones o nexos que uno pudiera realizar, creo que este también es bastante categórico, el tuit de la exalcaldesa, donde ella agradece, ¿cierto?, a los estudiantes que se saltaron los torniquetes del metro. Recordemos que el estallido partió justamente con este tipo de acciones violentas o incivilidades, ¿cierto?, y fue un acto masivo de varios estudiantes de varios establecimientos liderados en su momento por el Instituto Nacional. Ahora bien, respondiendo la tercera pregunta, que también en la sesión anterior realizó la diputada Rodríguez por su intermedio presidente, precisar desde cuándo viene este declive del INBA, ¿ya? Yo creo que más que declive me voy a referir a un sistema, más que al INBA propiamente tal, a un sistema que comenzó su decadencia aproximadamente en el año 2013. Lo sitúo que en el año 2013, quien estaba liderando la administración municipal, la exalcaldesa Carolina Toa, y en esta época, ¿qué puedo precisar? Se hizo un trabajo con todas las comunidades educativas, particularmente con los centros de estudiantes, respecto de su empoderamiento de derechos, más no de deberes, ¿ya? Por ejemplo, hubo liceos en Santiago donde se realizaron actividades que se denominaron claustros, que implicaban procesos de, comillas, reflexiones pedagógicas, administrativas, en el fondo un proceso de reflexión sobre nuestras prácticas. Y ese proceso también se ejecutó con los centros estudiantiles. En estas pasantías que se hicieron por los establecimientos, hubo personeros de izquierda que participaron de este tipo de charlas con los estudiantes haciendo un acompañamiento de carácter político. Particularmente para lo que fue mi establecimiento en aquella época, que era el Instituto Superior de Comercio, la charla la realizó el exdiputado Giorgio Jackson. Asimismo, en esta época, puedo señalar que también las tomas no solo se empezaron a visibilizar, sino que se consolidaron como un medio válido a ojos de los estudiantes para hacer valer sus demandas estudiantiles en diversas materias. ¿Cuál es la problemática de aquello? Que muchas veces las tomas tenían una cantidad de estudiantes que no se condice con la cantidad de matrícula y por lo tanto bastaba una minoritaria cantidad para que a partir de esa asamblea se dictaminara que el establecimiento entraba en una toma que podía perseverar por muchos meses, que no tuvo nunca un control del punto de vista administrativo por parte de la administración municipal, y aparecieron también en esa época otros movimientos estudiantiles que se denominaron los colectivos, que tenían otras fuerzas políticas detrás y muchas veces no tenían coincidencia de opinión con los centros de estudiantes. Ahora, con todo esto, la historia de Santiago, tal cual como lo señalé en la sesión anterior, indiscutiblemente no partió
con el estallido en el 2019. Nosotros tenemos un historial largo de eventos que partieron en el 2006 con la Revolución Pingüina que ya mencioné. Continuamos en el 2011. Recordemos que en el 2011 tuvimos tomas todo el año. Tuvimos que pasar de curso a todos los estudiantes prácticamente sin haberles hecho clase. Y así, con un montón de situaciones, llegamos al 2019, como les decía, con el tema de los saltos de los torniquetes. Y esto es la fotografía que yo había comprometido en la sesión anterior con la ex directora del Internado Nacional Barros Arana, que aparece justamente con esta polera de Antifa y Colo Colo, que creo que eso también dice bastante. Ahora bien, paso a responder la pregunta realizada por la diputada Pizarro en la sesión anterior, respecto de si yo había realizado en su momento la respectiva denuncia. Si bien es cierto, ella aludió a la denuncia en sede judicial, pero también traje este comprobante de la denuncia que yo realicé. Ahí está copiado todo el Consejo Municipal, dirigido al director de Educación, donde yo expongo brevemente qué fue lo que ocurrió en el establecimiento donde yo me desempeñaba como directora, que es uno de los emblemáticos de Santiago. Y adjunto además, les voy a cortar un poquito la lectura ahí, pero el documento que también ingresó por oficina de parte, ahí está el timbre de la Dirección de Educación, fecha 13 de diciembre del año 2023. Ahora, respecto de la forma en la cual me hizo la consulta la diputada Pizarro, señalar también por su intermedio, presidente, que voy a hacer algunas precisiones. Primero, respecto de la factura que presenté y la compra a la cual yo aludí de los overoles y otros insumos, no es que se haya realizado por parte de docentes o de funcionarios de los establecimientos. La compra, ¿cómo se gestiona? Directamente desde la Dirección de Educación Municipal a través de su departamento de compras. Y ese tipo de acciones son coordinadas entre las direcciones de los establecimientos. Por lo tanto, inevitablemente tiene que haber habido algún grado de conocimiento de la directora del INBA de aquella época. Segunda situación, como ya señalé, de esta compra, que se produjo ya hace un par de años, pero yo tomé conocimiento recién, hace poco, ahora en este primer semestre, por intermedio de la actual directora del INBA. Y obviamente es a ella quien le corresponde realizar las acciones de informar al sostenedor o las denuncias correspondientes según corresponda, porque ella es la directora de ese establecimiento. Ella me compartió esta información, insisto, únicamente con la finalidad que yo pudiese ponerla en conocimiento de esta comisión. Y finalmente, también hacer la aclaración de que sí fui víctima de varias situaciones de violencia, básicamente durante mi periodo de coordinadora comunal de convivencia, donde me tocó visitar muchos de los establecimientos, y efectivamente, el Liceo de Aplicación es un ícono de violencia, o lo fue en aquella época al menos, el Instituto Nacional, el Liceo 1 ya aludido, el Internado Nacional y el Liceo Manuel Barros Borgoño. Y en todos estos establecimientos viví episodios de persecución física con molotov, niñas o estudiantes encapuchados, que era lo más básico en aquella época. Después se pusieron de moda los overoles, las máscaras, etcétera. Se fueron profesionalizando, entre comillas, un poco más respecto de cómo ejercer la violencia desde el anonimato. Y efectivamente, cuando se lograba dar con los responsables, que era muy difícil en esa época, no había aula segura todavía, antes del 2018, costaba mucho justamente, y ahí coincido con lo que expuso recientemente don Manuel, porque los funcionarios en general, tanto profesores como asistentes de la educación, están con mucho temor. A veces ellos se dan cuenta de que hay un estudiante que ingresó al baño con buzo, salió vestido encapuchado. Lo reconocían de pronto por las zapatillas o qué sé yo. Pero tenían un pavor de decirme que en esa época mi gestión era justamente materializar los procesos sancionatorios para poder expulsar. Entonces, cuando yo buscaba ese testimonio, casi siempre era, pero es que, pucha, es complejo porque yo tengo familia, ¿qué pasa conmigo después a la salida del colegio? Entonces, ese temor es el que ha impedido muchas veces poder materializar acciones para darle corte a la violencia.
Finalmente, respecto de la misma consulta hecha por la diputada, todo lo que se denunció, obviamente, es para que se hubiese hecho el seguimiento administrativo correspondiente. Y voy a aludir también a una frase que señaló la diputada Pizarro, donde ella dijo que un rayado lo puede hacer cualquiera. Sí, yo coincido con eso. Sin embargo, y aquí también coincido con lo que acaba de exponer don Manuel, yo no estoy hablando de rayados que se hacen en la calle por el exterior del establecimiento. Estamos hablando de murales que se hacen al interior de los mismos, ¿ya? En ese sentido, cuando me tocó trabajar en la Dirección de Educación hace poco como subdirectora de gestión de personas, yo tomé conocimiento de esta acción. Sin embargo, el responsable directo que le correspondió lidiar y abordar todo este tema fue el ex subdirector de Administración y Finanzas, don Mario Varela. Respecto de la consulta hecha por el diputado Basaletti, por su intermedio presidente le paso a responder. Respecto de si tenemos identificación con nombre y apellido de personas en general que hayan estado vinculadas, docentes, paradocentes, padre apoderado, etcétera. Y efectivamente la respuesta es sí, hay información. Hay información que llega de manera verbal a algunos directores, a gente, como fue mi participación en ese momento, pero también hay información que se hace en redes sociales desde cuentas anónimas, justamente por lo mismo. Entonces yo hago la denuncia en contra de tal o cual persona, si sea docente o asistente de la educación, pero desde una cuenta que no tiene posibilidad de recibir una eventual represalia o alguna otra acción de violencia. Entonces sí sabemos, en cada comunidad, si uno se pone a indagar, siempre va a haber alguien que diga algún nombre. Eso es real, eso existe. Pero efectivamente, desde mi opinión personal y profesional, yo creo que todo lo que hemos vivido en Santiago durante más de 10 años es absolutamente imposible que se haya podido materializar sin ayuda de gente tanto interna como externa.